trastornados y transformados. Quiero decirles a todos algo, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero dice la palabra de Dios en el último versículo del Antiguo Testamento, en Malaquías 4:6, dice la palabra de Dios bonita, que Dios hará que el corazón se vuelva entre el papá y el hijo, o entre el hijo y el papá. Eso quiere decir que la promesa más importante, o la última promesa que Dios dijo, fue la restauración entre el papá y el hijo. Una restauración familiar fue lo último que habló Dios, fue lo último que mencionó. Yo les he mencionado y les he dicho que cuando un hijo llega a los pies de Cristo, solamente el 15 o el 20% de la familia se convierte. Cuando llega una mamá a los pies de Cristo, invita a la familia, pero solamente el 30, el 35% de la familia se convierte. Pero cuando llega el varón, pero cuando llega el hombre, eso es malinchista. No, eso es patriarcado, tampoco, es orden. Es el orden correcto. Cuando un hombre llega a los pies de Cristo, toda la familia se transforma. ¿Por qué? Repite conmigo, porque la unción. Porque la unción corre de arriba hacia abajo. Ya no repitas, está bien el hombre, va a estar bien toda la familia. Está bien el esposo, por eso es importante que el varón se levante como sacerdote. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos tomó, bonita? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 4:19, bonita, por favor. Amén. Y dice la palabra, escuchen. Y les dijo, venid en pos de mí. Y les dijo, venid en pos de mí. ¿Para qué, bonita? Y os haré pescadores de hombres. ¿Qué voy a hacer con ellos? Pescadores de hombres. Vamos a hablar del contexto. Tú tienes que comprender que Jesús inició su ministerio. Su ministerio no lo inició desde niño, lo inició a los 30 años. Después de 30 años decidió empezar a ser discípulos. Pero él tenía que escoger algunos discípulos. La forma en que se escogía discípulos en el Antiguo Testamento por parte del sistema religioso era muy completamente diferente. Te voy a explicar así muy rápido. En el sistema judío había una escuela, lo que conocemos, y etapas en la escuela, lo que conocemos como primaria, secundaria, preparatoria y universidad. ¿Quién lo sabe? La primera etapa, escúchame, se llamaba el Bet Sefer, que era la casa del libro. Era donde los niños de 5 a 10 años aprendían primeramente a leer y a escribir. También se aprendían de memoria toda la Torá, que vienen siendo los 5 libros de Moisés o del Antiguo Testamento. Memorizaban grandes porciones de la escritura bonita. El objetivo era que desde pequeño la palabra estuviera grabada en su corazón. La segunda etapa era de 10 a 14 años, pero solamente lo mejor de lo mejor pasaba a la siguiente etapa. La generación bonita que no lograba aprender las escrituras, entonces ya no se dedicaba al sistema religioso, se dedicaba al oficio de sus padres. La segunda etapa se llamaba Bet Talmud, que significa casa de aprendizaje. Era de 10 a 14 años, solamente continuaban los sobresalientes. Aquí se estudiaba más profundo la interpretación de la ley, los profetas, debates y preguntas rabínicas, y memorizaban todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. En esta etapa aprendían a responder preguntas, como lo hacía Jesús muchas veces. La meta, escúchame bien, la meta era desarrollar toda su capacidad. Y la tercera etapa se llamaba Bet Midrash, que significa casa de estudio. Aquí la adolescencia, desde la adolescencia en adelante. Aquí solamente entraban muy pocos. Repite conmigo, muy pocos. Eran extremadamente pocos. El estudiante buscaba un rabino para seguirlo personalmente. No solamente aprendía de información, aprendía a vivir de su maestro. La idea era que ese alumno caminara como él, hablara como él, interpretara las escrituras como él. Él vivía como el maestro. De aquí surge el concepto discípulo, que significa aprendiendo del maestro. Eso quiere decir que para llegar a ser fariseo se necesitaba ser un estudiante desde niño, dedicarse a las escrituras toda la vida. Ahora, el ser parte del sistema religioso en los tiempos de Jesús era ser un hombre de influencia.
que ellos consideraban como fracasado cuando te dedicabas al oficio de tus padres, llámese pescador, llámese carpintero, llámese médico, a lo que tú te dedicaras. Lo máximo o a lo máximo que podían ellos llevar era ser parte de ese sistema religioso, bonita. Pero Jesús vino a hacer las cosas completamente diferentes. Jesús no esperó que ese niño creciera. Jesús empezó a escoger. ¿Y a quién crees que empezó a escoger? Empezó a escoger lo vil del mundo, lo menospreciable, lo que se consideraba fracasado, los que no tenían ni idea de lo que eran las escrituras, los que no habían estudiado, los que para el mundo estaban relegados. En esos puso los ojos Jesús. Y si tú estás aquí, es porque Dios te escogió. Y te escogió con un propósito. Primero, salvarte, está claro eso. Pero salvarte, ¿para qué? Para leer las escrituras y ser lleno de todo el conocimiento. Qué bueno que seas lleno de todo el conocimiento. Pero Dios te tomó con un propósito. Vuélveme a leer Mateo 4:19, bonita. Dios te tomó con un propósito. Y les dijo: venid en pos de mí. ¿Con qué intención? Y os haré pescadores de hombres. Así es que si Dios te tomó, varón, tú que vienes del encuentro, y la mayoría son personas que por primera vez escucharon del evangelio, que por primera vez alguien los invitó, que por primera vez están experimentando. Dios te tomó con un propósito, que seas su boca, que Cristo se manifieste a través de ti, que tú seas instrumento de Él, que empieces no nada más a transformar tu vida, sino a trastornar la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, que tú seas el ejemplo, la cabeza del hogar, que tú seas ese arquero perfecto, que tú seas ese instrumento de Dios para cambiar atmósferas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 21:3, bonita, por favor, ¿qué fue lo que sucedió? El evangelio de Juan 21:3, y dice la palabra de Dios, escucha. Amén. Simón Pedro les dijo. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Voy a qué? A pescar. Mira, Jesús había tomado a Pedro y le dijo: ya no vas a ser pescador de peces, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pero resulta que Jesús murió en esa cruz. Y luego estuvo sepultado por 3 días. En esos momentos ellos ya no sabían qué hacer. Ya no tenían al maestro, ya no tenían a su instructor. Y de repente, ¿qué crees que hicieron? Volvieron a regresar a su oficio anterior. Se les olvidó el propósito de Dios. 3 años Jesús estuvo con ellos instruyéndolos del reino de Dios, diciéndoles todo lo que tenías que hacer, y se les olvidó. En la primera oportunidad regresaron otra vez al oficio de sus padres. Mira, cada que venimos a un encuentro, o cada que vamos a un encuentro, cuando bajamos, más de una persona me dice: pastor, 3 meses es mucho, ¿por qué no haces encuentros cada mes? Porque la trastornación o transformación de la gente no se trata de un evento, se trata de un proceso. Pero tiene que iniciar en un evento. Y en este evento todos bajan emocionados. ¿Quién no quiere servir a Dios? Levante la mano los que quieran servir a Dios. Los espero mañana a las 5 de la mañana para orar. Ah, su meche, ya bajaron la mano. ¿Qué pasó? Eso, arriba la mano. Gloria a Dios. Un aplauso. Si es para Dios, dáselo fuerte. ¿No vino Gallegos entonces? ¿No hay chicharito para la traducción, Guillermo? Porque aquí adelante hay alguien. Está Héctor. Ahí si me pueden ayudar. Guillermo, ¿dónde estás, hijo? Por favor. Y vamos a seguir. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 9:36. Vamos a ver 3 características que tiene un pescador. Hoy vamos a hacer algo breve porque tenemos los testimonios, van a pasar los hombres de honor y vamos a tener aquí una muy buena experiencia de lo que ellos vivieron allá arriba en la montaña. La primera característica,
¿Cuál es la primera característica de un pescador? Un pescador tiene compasión por las almas. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 9:36. Bonita, por favor, escucha. Y al ver las multitudes. ¿Y al ver qué? Las multitudes. Y sigue diciendo. Tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes dice la palabra de Dios que tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tú me podrás decir, pastor, siempre nos ha estado hablando de esta parte de la compasión. Sí, mira, escúchame bien, ayer fuimos a unos 15 años y resulta que dentro de los 15 años, esta niña que experimentó este evento muy bonita, resulta que la mamá y el papá le dieron una caja de regalos. Y cuando abrió esa caja de regalos había una escoba, había un recogedor, había un limpiador, había uno para destapar caños, había una serie de regalos, escúchame. Eso para que no se le olvidara la importancia de los principios básicos que tiene que haber en un hogar. Yo le pregunto a alguna mamá si todo el tiempo le estás repitiendo a tu hijo, sobre todo cuando tuvimos hijos chicos, todo el tiempo le estás repitiendo, hijo, levanta los trastes, hijo, lava los trastes, hijo, tiende la cama, hijo, no dejes ahí los zapatos, hijo, levanta la ropa del baño. Y cuando estamos grandes, a veces también nos repiten lo mismo. Oye, salimos con mi mamá pensando que en la casa ya no nos iban a dar órdenes y es peor. No, digo, eso es para en algunas ocasiones. ¿Quién no? ¿Le estás repitiendo a tus hijos? Te preguntan, ¿le estás repitiendo a tus hijos? Nosotros como pastores te tenemos que estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Por eso te hablamos de fe, de principios básicos, porque nos estamos enfrentando a la vida. Y si nos enfrentamos a la vida, te tenemos que dar herramientas, porque el que ama, corrige. El que ama, corrige. Y dice que tuvo compasión. Un pescador tiene compasión. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién tiene compasión? Bonita, de las almas, de las personas, de los que están allá afuera. Yo ya experimenté la salvación, estoy experimentando lo que Dios está haciendo en mi vida, pero allá afuera hay mucha necesidad. ¿Quién sabe que allá afuera hay necesidad? Y si ahí fuera necesidad, tenemos que entender que es la compasión la que me tiene que mover. Una cosa es la lástima. Hay una palabra muy bonita, donde Jesús explicaba la misericordia. Dice que en alguna ocasión a una persona que iba por el camino lo asaltaron. Todos acá, lo asaltaron y lo dejaron ahí tirado. Y dice que pasó un levita. Pasó un levita. ¿Qué es un levita? Un conocedor de las escrituras. En nuestros tiempos, pues, un adorador, un director de la alabanza. Y dice que lo vio, pero pasó de largo. Tuvo lástima, pero nunca tuvo compasión. Mas sin embargo pasó otro. Dice que era un religioso y lo vio tirado. ¿Y qué crees que hizo? Nada, pasó y se fue de largo. Pero dice la palabra de Dios que pasó un samaritano, bonita, alguien que no tenía mucho conocimiento de la palabra, alguien que acababa de empezar en la palabra, y dice que tuvo compasión. Y dice que fue, lo tomó, lo subió a su caballo, lo llevó al hospital y lo llevó al encuentro y le dijo: lo que se necesite de él, yo pago. No se ha escuchado bien. Y lo tomó todo golpeado, todo fracasado, todo con problemas, 3, 4, 5, todo con problemas. Escúchame, él lo tomó, lo subió a su caballo y le dijo: este varón tiene que ir al encuentro. Levante la mano aquella persona que en alguna parte de los 14 años en la historia de Justicia y Amor ha pagado un encuentro para alguien más. Levante una mano. Eso se llama compasión. Eso se llama compasión. Compasión no solamente, lástima es sentir algo pero no hacer nada. Dice la palabra de Dios que este samaritano, bonita, lo tomó, lo subió a su caballo, lo llevó al hospital, pagó la cuenta y todavía dijo: lo que se necesite de este varón, aquí estoy yo para pagar. Eso es compasión. Y eso es lo que quiere Dios meter en tu corazón. Un pescador sabe cuál es el propósito. Ahora bien, para poder ser bonita, para poder ser un buen pescador,
La segunda característica, esta es la primera característica. La segunda característica, tiene que tener, salir del estado de confort. Un pescador de hombres sale de su comodidad. Marcos 16:15. Yo te pregunto, Marcos 16:15, escúchame. ¿Dónde se pesca? Un decir, ¿dónde pescas? ¿Dónde pescas? En el mar, en el lago o en el río. Pues también pescar en un río. Pero lo que yo quiero que entiendas es que tienes que salir de tu comodidad para poder ir a pescar. El pescador de hombres también tiene que hacer lo mismo. Dentro de tu casa nunca vamos a pescar a nadie. Yo les he dicho a esta nueva generación de discípulos que estamos levantando, les he dicho, no se pesca en peceras. ¿Qué es en peceras? En congregaciones. No invitamos gente de otra congregación. En otras congregaciones, bueno, podrán hacer lo que sea, pero no vamos a hablar de nadie. ¿Allá? Ok, gracias. En otras, escúchame, en otros lugares no. Más bien, nosotros les exhortamos que es importante, escúchame, es importante que seamos pescadores de hombres y que no pesquemos en peceras, o sea, que no inviten a gentes de otras congregaciones. Está totalmente prohibido, y te lo vuelvo a repetir. Hay mucha necesidad, hay mucho mar abierto para que pesquemos gente que nunca ha escuchado el evangelio. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar el mensaje, no a otros lugares para traerlos y dividirlos. Esa no es nuestra labor de justicia y amor. Nuestra labor es ganar al perdido, pero al mismo tiempo no perder al ganado. Es ganar al perdido, pero no perder al ganado. Para ello tenemos que salir de nuestro estado de conformidad. Para que tú puedas salir de tu estado de conformidad tiene que haber un motivo. Y si ese motivo no hay, nunca vas a salir del estado de conformidad. ¿Cuál es el motivo? Compasión por las almas. Compasión por la necesidad que tiene aquella persona, porque Dios los transforme. Yo sé que al principio se van a burlar. Yo sé que al principio se van a reír de ti. Yo sé que te van a decir, ay, ahora resulta que ya eres religioso. Yo sé que muchas mamás o papás van a pensar que ya traicionaste la religión tradicional. Yo sé que vas a hacer la burla para muchos. Pero escúchame, después todos aquellos van a venir por ti a pedirte un consejo. Después todos esos van a venir por ti para decirles, haz lo que tú tienes, yo también lo quiero. Yo quiero eso que está diciendo Dios contigo. Yo no sé, miren, esto ya lo he dicho muchas veces, pero normalmente amigos de gente que Dios los ha transformado han venido a mí a decirme, yo quiero ir al encuentro porque usted no conoce a ese varón que me está invitando, pero ese varón era bien vago, y ver lo que Dios lo ha transformado, yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Y muchas veces es el ejemplo lo que arrastra, y no muchas veces, la gran mayoría de veces es el ejemplo lo que arrastra. Amén. Tercera característica. Tercera característica. Un pescador de hombres tiene paciencia. Gálatas 6:9, bonita. Ay, ¿me leíste Marcos 16:15? Marcos 16:15. Y dice, amén. Más despacio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La exhortación es que salgamos del estado de confort, ir por todo el mundo, ir a donde sea necesario. Yo les he dicho todo el tiempo, escúchame bien, que mi rango de acción solamente está en estas 4 paredes. Mi rango de influencia normalmente es en las 4 paredes y en lo que podamos llegar en las redes sociales o a través de las transmisiones o de YouTube. Pero tú no tienes límites. Tú puedes llegar más allá de donde nosotros podemos llegar. Por eso tú eres el instrumento de Dios para poder llevar el evangelio. En la casa, en el hogar o en la oficina, siempre tú tienes que llevar el mensaje y tú eres llamado para eso. ¿Quién dice amén? Amén.
Y dice la palabra de Dios, tercera característica, un pescador de hombre tiene paciencia. Un pescador de hombres no se desespera. Miren, van a ver ahorita. Levante la mano. ¿Quién ha invitado a alguien que tardó 2, 3 años, 4 años en venir o en escucharte? ¿Quién ha hecho eso? Se llama paciencia. Cuando le estás diciendo, y yo he escuchado muchos testimonios. Híjole, vine porque ya tenía buen rato invitándome y nada más vine para ver qué sucedía. El motivo es lo que sea. Aquí lo importante es la transformación. Y un pescador de hombres tiene paciencia. Paciencia para entender que la obra de Dios se trata de procesos. Paciencia bonita para no juzgar. Paciencia para entender que uno siembra, que el otro cosecha, pero el que da el crecimiento se llama Dios. Eso quiere decir, todos acá, eso quiere decir que unos posiblemente crezcan más rápido, que otros crezcan un poquito más lentos. Pero no te preocupes, todos estamos llamados a crecer porque el crecimiento lo da Dios. Amén. ¿Me ayudan con el órgano, hija, por favor? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Decía que esta semana ha pasado de todo en nuestra vida, pero una de las cosas lindas que les quiero compartir como familia es que mi esposo tuvo a bien recuperar todos los videos que teníamos por ahí perdidos de V8, VHS y cosas que a lo mejor la nueva generación ni sabe que le estoy hablando. Pero recuperamos los videos que teníamos de 33 años de vida juntos. Y verlo fue maravilloso. Nuestro primer viaje que hicimos a Israel. Los teníamos en formatos de obsoletos. De tela, no de tela, digo, de cassette, y los pasamos a digital. Nos los pasaron más bien. Pero todo esto nos trajo una perspectiva increíble de lo que es ser un pescador de hombres, porque justamente uno de los videos que tenemos ahí fue nuestro primer viaje a Israel en el año de 1999. Fuimos y nos casamos ahí en Canaán de Galilea, en una iglesia, renovamos votos, ahí donde hace nuestro Señor Jesucristo su primer milagro. Pero lo más espectacular es rescatar la primera vez que yo vi al pastor tomar una Biblia. Batia, nuestra guía en el mar de Galilea, lo pone a que lea el pasaje donde Pedro le dice a Jesús ven, pero le dice ven saliendo Pedro de la barca y caminando sobre el mar. Entonces el pastor estaba impresionado porque estábamos en medio del mar de Galilea. Era recrear toda la escena, y para él, que venía de un concepto de ateísmo, porque como universitario, él ya era abogado, como universitario, y más los de la UDG, con todo respeto, ¿verdad? Éramos cheguevaristas, Fidel Castristas, pejejistas. No, bueno, no existía, pero, o sea, de verdad nos creíamos todo el asunto de la izquierda. Entonces mi esposo, gloria a Dios que ya salimos de ahí. Gloria a Dios que ya entendimos, ¿verdad? Ya somos entendidos. Nada que vaya para la izquierda está bien, hay que ir derechos, ¿verdad? Hay que ir derechos, familia de Dios. Si es para Dios, dáselo fuerte. Sí. Pero el pastor decía esto, él decía, es una manipulación, la Biblia es una manipulación de los romanos. Jesús no existió. Pero entonces estar en medio de la barca, él estar en medio de la barca leyendo, y él comenzó a decir esto: Jesús existe, Jesús existe. No dijo existió, él dijo Jesús existe. No pude leer porque llorabas, todo el tiempo estaba llorando, y traía la cámara, y el video está espectacular porque en lugar de estar grabando los lugares, está grabando la Biblia, él está grabando lo que lee. Y no paró. Los días que estuvimos en Israel, en cada lugar él sintió que estaba pisando la historia y que estaba tocando el museo de un personaje que para él era ficticio, que no existía, que Jesús no había existido. Entonces
fue hermoso ver en estos días, porque no paraba de verlo. Yo cada segundo de la vida de mis bebés, cuando todavía no nacía la segunda, cuando nacieron, cómo dormían, qué les cantaba para dormir, qué comían, qué desayunaban, eran cosas que tenía tan borradas. Me regresó 33 años de memorias. Pero volviendo al asunto de pescador de hombres, hay una parte donde estamos en el río Jordán y está mi suegrita, que ella ya era cristiana. Estaba la pastora Betty Salas, que la acompañaba. Nosotros no éramos cristianos, pero ellos estaban ahí. Y entonces ella se bautiza en el río Jordán. Y todos los cristianos, era muy chistoso, porque todas las mujeres cristianas, los personajes cristianos que estábamos en ese primer viaje, se pusieron sus túnicas blancas y bajaron al río Jordán para ser bautizados. Y los que no teníamos ese conocimiento, ¿verdad?, nos inclinábamos sobre el río Jordán y agarrábamos agüita y nos hacíamos la señal de la cruz, ¿verdad? Pero ella agarra a su hijo y le dice: ven, hijo. Y él, en obediencia, porque no era creyente, él se inclina y su madre empieza a bautizarlo. Y cuando ella hace eso con él, cuando ella empieza a bautizar a su hijo, yo tenía 5 meses de embarazo de nuestra segunda hija, que ahora ya está casada, que tiene hijos, que es abogada, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí en el río Jordán, y mi esposo, que acababa de experimentar todo eso, dice: vamos a bautizar a nuestro bebé. No sabíamos que iba a ser niña, y dice: a nuestro hijo. Entonces él no sabía ni persinar, familia de Dios. Yo sí era una católica cristiana, ¿verdad? Pero él ahí no sé qué cosa, le hizo un garabatito a mi panza. Pero él estaba haciendo y deseando que el bebé que teníamos recibiera lo mismo que él acababa de recibir. Pescador de hombres. Esta mujer que está aquí al frente pasó años, muchísimos años, creo que como 20 años, orando, sembrando, creyendo, hablando a Dios, usando su autoridad también, porque muchas veces no fue con paz, fue con paz, ¿sí? Como cuando ya abogado, él tenía un cargo estatal en Guadalajara, era un hombre ya casado con hijos grandes. Le dijo: hijo, te inscribí en una universidad teológica en la ciudad de Monterrey y quiero que vayas para allá porque tú tienes que estudiar la palabra, porque a mí Dios me dice que tú vas a ser un pastor y te vas a ir a Guadalajara, a Monterrey. De Guadalajara está más fácil que agarres un avión y te me vas para Monterrey a estudiar la licenciatura en teología. Y entonces él colgaba el teléfono y luego volteaba conmigo: mi mamá, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree mi mamá? Que si yo tengo cosas que pagar y yo ya estoy casado, ¿por qué cree que me puede seguir mandando a mí? Que tengo su tiempo. Y yo le decía: díselo a ella. Aquí está. Y él decía: no, yo no puedo decirle eso a mi mamá manda. Él le dije: entonces agarra su vuelito y lárguese para Monterrey a estudiar, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo? Lo hizo. Porque muchas veces no solamente es el desear hacer algo, es que los padres se tienen que incomodar y tienen que usar su autoridad con sus hijos. Mi hija pequeña vino a los pies de Cristo muy pequeña. Mi hijo era un adolescente, 12, 13 años, en primero o segundo de secundaria. Y él decía: a mí no me preguntaron si yo quería ser un hijo de pastores. Yo no quiero que la gente me ponga cargas que ni la gente puede llevar. Conmigo no cuenten. Pero nosotros le dijimos: no queremos que tú seas un pastor, no queremos nada, sino que digas lo siguiente: ¿tú crees que los padres que nosotros somos ahora en Cristo Jesús son distintos a los padres que tú tenías sin Cristo? En sus palabras de joven me dijo: mamá, la neta sí. La neta sí. Cuando yo los veo, yo sé que yo un día me voy a casar y voy a tener una buena esposa, que voy a tener unos buenos hijos,
Y mis amigos que digan lo que quieran, pero yo cuando yo los veo, yo creo que sí. Entonces le dije esto: no tienes que sentirte hijo de pastores, no tienes que forzarte a vivir una vida fuera de la realidad. Lo único que te pido es que nos permitas darle de gracia lo que de gracia recibimos. Yo quiero darle a otras esposas la oportunidad que Dios me dio a mí. Tu papá quiere darle a otros matrimonios la oportunidad que nos dio a nosotros. Yo quiero que más hogares tengan hijos como tú, porque yo sí deseo que otros padres tengan hijos como el mío. Yo quiero que mi hija y mi hijo se repliquen en muchos hogares, porque tengo hijos por los cuales agradezco todos los días de mi vida, porque duermo en paz, porque sé que le pertenecen al Señor. Duermo y vivo y confío y creo que Dios ha sido bueno conmigo, y eso es lo que nosotros queríamos entregarles, eso es lo que nosotros queríamos darles. Pero sí había que incomodarse, porque para hacer eso había que venir desde Guadalajara hasta Vallarta a traer este mensaje, y lo hacíamos cada semana. Nuestro grupo de amigos empezó en nuestra mesa con nuestra familia, con nuestros amigos, y veníamos de Guadalajara y estábamos todo el tiempo hablando, y hasta el día de hoy no nos cansamos. 14 años han pasado y no nos cansamos de hablarle a nuestros amigos de que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y que no hay nada, nadie, no hay nada. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale al empresario ganar dinero si pierde a su esposa? Papá, ¿de qué te vale trabajar y trabajar y trabajar para acumular si pierdes tu relación con tus hijos? Tiene que haber una sana conexión entre lo que trabajas, entre lo que predicas, entre lo que haces. Tiene que haber un equilibrio, pero por sobre todas las cosas, hoy estamos viviendo en el año 2026 después de Cristo. Quiere decir que las escrituras se cumplieron en el Antiguo Testamento, diciendo que el Salvador de la humanidad vendría, pero el Salvador de la humanidad vino. Por eso es el 2026 después de Cristo. Quiere decir que si Cristo dijo, Jesucristo dijo que Él volverá, Mateo 28:18, si Él dice que volverá, ¿qué crees que va a pasar? Él volverá, y Él volverá con gloria. Él volverá. ¿Y sabes una cosa? Seguiremos trabajando para que así sea. Que la gracia y la verdad que son en Cristo Jesús, que la salvación que tú has conocido, la defiendas con temor, con temblor. Que lo que tus vestiduras blancas que has recibido no las manches deliberadamente, y que trabajes generacionalmente. Te digo una cosa, es hermoso ver la vida de uno pasar en una televisión. Me dijo un poco tarde, desde el 10 de mayo, pero me regresó en físico todos nuestros 33 años de historia. Yo ni siquiera recordaba cómo eran muchos detalles, estaban distorsionados. Pero qué lindo es ver que lo que cuando peleábamos, porque también hay videos donde estamos peleando, él dice una cosa y los dos estamos peleando ahí, ¿verdad? Y quedó grabado. Pero había una cosa que siempre decía, y te lo digo a ti, mamá, papá: si hacemos lo correcto, si me das otra oportunidad, siempre decía esto: cuando nuestros hijos crezcan, cuando la vida pase, dirás, valió la pena, dame la oportunidad. ¿Y sabes qué era eso? Eso era rogar. Se volvió un rogón profesional por tantas cosas, ¿verdad? Rogón profesional. ¿Y sabes qué? Segunda de Corintios 5:20 dice que eso somos nosotros. Somos rogones profesionales. Rogones profesionales. Dice, tanto Dios nos amó que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego dice lo siguiente: que no debe de tomarle a los hombres en cuenta sus pecados pasados. En eso consiste la reconciliación. Amén. Que no le tomamos en cuenta y que nosotros rogamos por medio de Cristo: reconcíliate con Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:19, lo acaba de decir la pastora. Dice: id
Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Si tú quieres ser un pescador de hombres, este martes 9 de junio iniciamos con la nueva generación de la academia de líderes. Si quieres ser ese pescador de hombres, si quieres salir del estado de confort, si quieres ser paciente para con los demás, pero sobre todo si tienes compasión por ellos, te esperamos, porque te vamos a formar como lo hizo Jesús. Porque muchas veces nos preguntamos ¿cómo le hacemos para ser discípulos? La respuesta es bien clara y sencilla: como lo hizo Jesús, a la manera de Jesús. Y a la manera de Jesús es el resultado de estos hombres. Pueden pasar todos.